directo. Vamos a Daniel capítulo 3. Nada más para recordarles, estos audios se están grabando y se suben a Spotify, se suben a YouTube. En YouTube se pone el PDF, si lo pueden descargar. Los que ya lo descargaron se van a dar cuenta que hasta imágenes estoy poniendo. Lo más triste es que nadie lo debe haber descargado todavía, pero bueno, ahí está para que lo descarguen. Entonces vienen referencias de todo lo que estamos leyendo y vienen muchas cosas que no alcanzamos a ver en la clase como tal, vienen explicadas ahí en el PDF. De hecho es un PDF bastante largo, son como de 10 hojas por capítulo, así que yo te recomendaría que lo fueras almacenando y al final vas a tener un buen libro de estudio de Daniel. Y bueno, en el capítulo 1, las cosas a remarcar, vimos cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey traía, cómo hizo este ayuno para mantenerse consagrado al Señor, y cómo el Señor lo honra y a él y a sus amigos les da un espíritu de sabiduría y de revelación en todos los aspectos del reino, y dice que no encontraron a nadie más que ellos 10 veces mejor a todo el promedio de los que estaban ahí. Y luego la semana pasada veíamos cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño y reta, o no reta, pero pide que se lo interpreten a sus sabios, a sus hechiceros, pero no les dice que soñó. Esa era la trampa. Les dice, me tienen que decir que soñé y después interpretarme el sueño. Y uno le dice, oye, pues no juegues, ¿verdad? Uno de ellos le dice, esto nadie lo ha pedido nunca, ¿verdad? Dice, si nos dices que soñaste, pues podemos decirte. Dice, no, para que yo sepa que realmente están diciéndome la verdad, me tienen que decir que soñé y luego interpretarlo. Y no se encontró nadie que lo pudiera hacer, iba a mandar a matar a todos, y en eso Daniel ve el edicto y Daniel dice, denme oportunidad a mí, pone a orar a sus amigos y Dios le da revelación. Hablábamos de cómo esto es parte de los dones del Espíritu hoy en día. En el Antiguo Testamento vas a ver manifestaciones de ellos. Hoy en día es el don de ciencia, ¿verdad? Que nos deja conocer lo oculto. La ciencia es eso, la palabra ciencia en el original significa conocer, ¿ok? Nosotros lo asociamos como a cosas modernas en nuestro contexto. La ciencia lo asociamos a tecnología y a cosas por el estilo, pero en sí la raíz de la palabra es conocimiento, ¿ok? Entonces cuando hablamos del don de ciencia, no es que Dios te haga científico, sino que te da a conocer cosas que no puedes conocer de otra manera, que solamente Él te las puede revelar. Y Dios le revela a Daniel, le muestra qué soñó y le muestra qué es cada sueño. Y el sueño que tuvo Daniel es que veía una estatua gigante, la cabeza era de oro, luego una parte era de plata, luego una parte era de bronce y luego era de hierro. Los pies terminaban siendo hierro con barro mezclado, y veía una piedra pequeña que salía volando y le pegaba y derribaba toda esta estatua, ¿verdad? Entonces la interpretación que le da Daniel es, tú tienes un reino, tú eres rey de reyes y señor de señores, porque así Dios te lo ha permitido. Usa esa frase recordándonos que todo se mueve en la tierra bajo el gobierno de Dios, y le permite tener este gobierno, y le dice, pero después de ti vendrá otro reino que será muy poderoso y ese te va a ganar. Y era el reino de plata, y luego va a venir otro reino más fuerte todavía y va a vencer a ese reino, y era el reino de bronce, y luego se va a levantar un reino al final que va a estar dividido entre sí, va a tener conflictos en medio de ello. Por eso era el barro mezclado con el hierro, y esta piedra pequeña va y le golpea a ese reino y se derriba, y se levanta un gran monte que es el monte de Sión. Es una profecía acerca de Jesús. Jesús es esa roca que derriba este último imperio y se levanta un imperio que no va a tener fin, que es el imperio de Jesús. Entonces esta interpretación vimos que se cumple, históricamente se cumplió en esos días. El reino de Nabucodonosor
fue tomado por el imperio medo-persa, que es el imperio que sigue, donde está el rey Jerjes o el rey Darío. Así lo vas a ver en la Biblia. Darío y Jerjes es el mismo, pero lo nombran distinto. Y luego está Jerjes II o Artajerjes, ¿ok? Y ellos tienen un imperio, el imperio medo-persa arrasa con lo que fue Babilonia. Daniel se queda en ese imperio, Daniel sirve a varios reyes, lo vamos a ir viendo a través del libro. Y luego del imperio de Persia, ¿venía qué imperio? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Tú sí te acuerdas? ¿Cuál? Pues dime. Grecia. El imperio griego, ¿a manos de quién? Aquí es donde me quiero jubilar como maestro, ¿verdad? Porque les digo y no me ponen, a manos de Alejandro Magno. Se los dije la semana pasada. Entonces, a manos de Alejandro Magno, que fue un conquistador, arrasa este imperio. Y al imperio de Grecia, ¿quién le sigue? Por favor, este sí se lo saben. Roma, ¿verdad? Y a Roma, ¿quién lo destruye? El sacrificio de Jesús, la aparición de Cristo, es lo que finalmente termina derrocando parte del imperio. El que se levantara una nueva fe fue parte de todo esto. ¿Ok? Entonces, en ese contexto vamos a ver lo que ocurre en Daniel capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y le levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua. Estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz y mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oírlo los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor que él había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acosaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, del arpa, de la flauta, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento, se postre y adore a la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estén dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y todo instrumento de música, se postren y adoren a esta estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes, vestidos, fueron echados dentro del horno, y como la hora del rey era muy apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Mesach, Sadrach y Abed-Nego. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas y los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Ok, básicamente leímos toda la historia para después detenernos en algunos puntos. Esta historia es una de las historias más conocidas de la Biblia. Es una jerarquía de gobierno. Es como decir gobernadores, aquí en México diputados, senadores, gobernadores, legisladores, es una función de gobierno. Sí. Esta historia, ¿cuántos no le hemos puesto? El capítulo anterior dice que lo dejaron como guardia de la provincia de Babilonia, era otra provincia donde estaban aquí. Sí, no estaba en su jurisdicción. Seguramente él tampoco se postró. Digo, la Biblia no nos lo marca, pero pues es un hecho, porque en el otro capítulo va a ser encerrado con leones. Hay muchos que dicen: no, Daniel sí se postró. No tienes ningún recurso para ello. Ok, como les decía, esta historia es de las más conocidas. A los niños se les cuenta 800,000 veces. Pero hay 2 partes que yo quiero resaltar. La primera es el proceder de Nabucodonosor. Nabucodonosor es un rey muy peculiar, porque es un rey que continuamente vas a verlo como ambivalente, como por un lado adorando a Dios cada vez que pasa uno de los milagros, ¿no? Cuando tiene el sueño y Daniel se lo interpreta, magnifica a Dios, dice: no hay otro Dios como el Dios de Daniel, que le dio entendimiento y bla bla bla. Aquí, cuando termina de hacer esto, también dice: no, hay que hacer un edicto para que adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y después vas a ver más adelante que termina en su necedad enalteciéndose a él mismo más allá de todo, y es cuando Dios lo hace estar como animal de campo, de mente, durante un tiempo. Y vemos un hombre que representa cierta parte del mundo, y es esa persona
que tiene encuentros con Dios, pero que no se rinde a Dios, ¿ok? Que reconoce que Dios es grande, que reconoce que Dios es fuerte, que de alguna manera incluso reconoce que Dios es Dios, pero no quiere una vida glorificándolo, ¿ok? Yo me encontré por 6 años, más o menos, de los 12 a los 18, en ese punto. Yo era un Nabucodonosor, porque yo sabía que Dios era real, yo sabía que Cristo era real, yo sabía que dentro de las denominadas religiones, pues la que en la casa estábamos llevando, que era el catolicismo, no me iba a acercar a Dios. Yo creía en la Biblia ya como palabra de Dios, y todo esto fue porque un vecino que nos hablaba del fin del mundo, y todo niño quiere saber del fin del mundo. Me acuerdo muy bien cómo salió la plática. Nosotros habíamos ido al monte, en ese entonces ahí por la casa no existía la Kemet, era puro monte, y ahí nos metíamos a jugar. Y salimos del monte y estábamos, ahora sí que agarrábamos monte y regresábamos, y estábamos platicando en la cochera de este vecino, y su papá tenía un taller mecánico ahí mismo, entonces su papá siempre nos estaba oyendo qué decíamos, y no lo dejaba ir a jugar con nosotros a nuestras casas, nos decía, vénganse ustedes a la mía. Muy sabio el papá, después entendí por qué, ¿verdad? Y ahí nos estaba oyendo, y estábamos hablando del chupacabras, me acuerdo, porque era cuando estaba el chupacabras de moda, y nosotros queríamos encontrarnos al chupacabras, por eso habíamos ido al monte, y le decíamos al señor, se llama Fren, hasta la fecha me comentan ahí, él, su esposa en Facebook, cosas. Le digo, señor Fren, ¿usted qué cree del chupacabras? Y empieza, ¿ustedes qué creen? No, pues que es un ovni, ¿verdad? Uno dijo, no, pues un demonio, ¿verdad? Estaba de moda la película de Depredador. Yo digo que es como Depredador, que lo dejaron aquí, y así un rollos. Y dice, entonces ustedes creen en todo eso, sí. Ok, y empezamos así, terminamos hablando del fin del mundo, del anticristo y del apocalipsis. Y me acuerdo que en la plática, pues yo medio lo reté, ¿verdad? Porque él hablaba del cristianismo, y yo digo, pero ¿por qué usted dice que esto es la verdad? Y le digo, y no el catolicismo. Y me dijo, ¿qué parte de lo que te enseño no te cuadra? Digo, pues usted nos dice que no debemos de adorar santos y a la Virgen, y pues nosotros, pues normalmente es lo que hacemos, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que en la Biblia dice que no debemos de hacer esto. Y mi respuesta fue la de todo católico. ¿Cuál es la respuesta de todo católico? En su Biblia, en la Biblia de ustedes dice eso. Y me dijo, ¿tú tienes una Biblia tuya, católica tuya? Le digo, sí, tengo la de mi primera comunión. Tráemela. Y me abrió Éxodo 20 y me hizo garras, ¿verdad? Con mi Biblia. Y dije, me dice, ¿qué dice aquí? Y ya cuando vi eso dije, no, pues ya. Porque a mí si algo me pegó en el catecismo es que la Biblia era la palabra de Dios por encima de lo que cualquier hombre dijera. Y yo me acuerdo que yo le dije, por arriba del Papa en el catecismo, y la monjita esa como que no estaba muy ubicada en lo que tenía que decir, me dijo, sí, por arriba del Papa, ¿verdad? Porque ellos normalmente no le dan esa autoridad. En el catolicismo el Papa tiene mayor autoridad que la Biblia, la puede modificar a voluntad la doctrina de ellos, ¿ok? Entonces yo desde los 12 años sabía quién era Dios, y que Él era el bueno, y que era Cristo, y que si yo le daba mi vida yo me iba a ir al cielo, que no era por obras. Todo el evangelio me lo explicaron ahí, pero no quise nada con Él. Hasta los 18 nací de nuevo, hasta los 18 le entregué mi vida a Cristo. Entonces hay mucha gente en el mundo que son Nabucodonosor, que sienten una atracción por el mensaje del evangelio, empiezan a ir a la iglesia, gente hasta se empieza a congregar por mucho tiempo, mas no hay una rendición del corazón ante el Señor. No nos doblamos ante Él, no nos sometemos a su gobierno, sino que imponemos nuestro propio ego y nuestras propias formas. Nabucodonosor sabía perfectamente que había un Dios verdadero que le había interpretado el sueño a Daniel, y aún así se manda a ser un ídolo.
manda hacer una estatua de Él mismo, marcando y exaltando lo que es el ego del hombre. Nuestro peor enemigo, mi amado, no es el diablo. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. El diablo gana con que tú te adores a ti mismo por encima de a Dios. No es que quiera que lo adores a Él, al final de cuentas Él sabe que toda idolatría te separa de Dios y toda idolatría te incluye a ti mismo. Cuando somos cristianos que nos movemos y gobernamos por nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos por encima de la palabra de Dios, estamos haciendo una estatua de nosotros mismos, estamos exaltándonos por encima de la ley de Dios. Nabucodonosor manda hacer esta estatua. Curiosamente, la profecía que le habían hablado antes era una estatua gigante que iba a ser derribada. O sea, él ya sabía también que su mismo reinado no iba a tener un fin glorioso. ¿Por qué Dios le permitió a Nabucodonosor saber esto? Porque era una forma en la que Dios estaba llamando a arrepentimiento a Nabucodonosor, de decir: hoy soy rey de reyes y señor de señores, pero hay uno por encima de mí, un día su reino se va a levantar, y rendir su vida a Dios. Era un llamado, ¿verdad? Y lo que hace Nabucodonosor es entercarse, y esto muestra ese ego del hombre. Nuestro ego exaltado es cuando Nabucodonosor dice: me voy a hacer una estatua de mí mismo. Échate esa. De ti mismo. No hice una estatua de alguien más. No. Yo me voy a hacer una estatua de mí mismo, y cada vez que suene la música me tienen que adorar como un Dios. Y el que no lo haga, cuello. Vemos esta sombra también. Este cuadro que vemos en Daniel es un cuadro que se va a repetir en la persona del anticristo. La misma forma de operar, de hacerse una estatua. ¿Qué necesitas, Chuy? ¿Ella te ayuda ella? Ok, ya estás. La misma forma de operar el anticristo, cuando tú vas a la manifestación del anticristo en Apocalipsis 12 y 13, vemos cómo hay tres figuras. Está el anticristo, está el falso profeta, manda hacer una estatua del anticristo que va a cobrar vida, va a cobrar espíritu, y que va a demandar adoración para sí en ese tiempo, y quien no la adore igualmente va a ser perseguido. Este cuadro de Daniel es un cuadro del fin de los tiempos, donde desde hoy en día estamos viviendo contra un sistema que está buscando que nos doblemos ante la filosofía de este mundo. En Estados Unidos hay amenazas, hay pastores que están siendo amenazados de perder su pastorado, perder su derecho a ser ministro público por no querer oficiar bodas de homosexuales. Se les está obligando. En Estados Unidos, los pastores ordenados son como ministros para lo que es el matrimonio. Ellos vienen, allá no hay matrimonio civil y religioso. Ahí es uno solo, que vale y lo puede ejecutar un pastor. Lo puede ejecutar gente que no es pastor también, pero del pastor vale. Entonces, cuando una persona va y pide que quiere que lo casen, le está negando un derecho cívico. ¿Okay? Cuenta como discriminación. Aquí en México todavía no pasa esa figura porque los pastores no tenemos carácter político, aunque muchos pastores andan de políticos, pero es otra historia. No voy a hablar de ellos hoy. Pero entonces puede llegar el momento donde aquí se empieza a mover algo parecido. Las leyes todavía nos amparan un poquito,
Pero también, por ejemplo, médicos, y eso sí es aquí en México, médicos están siendo presionados a hacer abortos, porque la persona tiene derecho a un aborto, y el médico no se lo debe de denegar. Los médicos están amparando a lo que es la ley de la conciencia, ¿verdad?, que es una ley que también hay en el ejército, donde las personas dicen, yo no quiero portar armas, yo no quiero matar por causa de conciencia, causa de mis creencias. Entonces, de alguna manera, como todavía hay un amparo para el libre movimiento en cuanto a la fe, ahí se ampara un poquito, pero está la presión está, ¿sí? Y cada vez va a ser mayor. Ahora esa expresión a cierto nivel, pero nuestra generación de niños, los hijos ahorita están yendo a las escuelas para ser adoctrinados, para ser enseñados de maneras antibíblicas, ¿verdad? Ya incluso, por ejemplo, nos comenta Grecia en un tiempo le mandaron una tarea a Saúl, ¿verdad?, donde venía creo que era de vestimenta, ponle la ropa que tú quieras a este niño, ¿verdad?, si es niño o niña, y puedes ponerle la ropa que tú quieras, ¿verdad? Ya viene el mensaje subliminal, ya viene, vístelo de niña o viste a la niña de hombre, o haz esto o haz aquello, y eso ya es parte del gobierno. Por eso el deseo de nosotros a futuro de hacer una escuela donde se le pueda enseñar a los niños valores y principios cristianos, ¿verdad? Antes yo no era partidario de sacar a los niños de las escuelas, cuando solamente era pues porque había medio bullying y cosillas así, pero ya cuando hay un adoctrinamiento ya es diferente. Entonces, muchos niños no pueden salirse de esas escuelas, y nosotros en nuestros hogares tenemos que enseñarles la fe y enseñarles lo que es, ¿verdad? Y típico, yo me acuerdo durante muchos años cuando yo no era cristiano, ¿verdad?, yo me reía o me burlaba de los niños que no iban a la escuela en Halloween o en Día de Muertos, pues porque en la escuela los poníamos a hacer altares, ¿verdad? Y yo no entendía por qué no podía ir fulanito a hacer un altar de muertos. Y hoy lo entiendo, ¿verdad? Hoy aplaudo a esos papás que preferían que sus hijos perdieran un punto, ¿verdad?, y no sacaran un 10 perfecto y limpio por no hacer un altar, porque estás haciendo una adoración ahí. Pero eso es bien extremo. El altar y el Halloween pues es muy claro en cierto punto a nosotros porque es muy obvio, pero hay otros principios que se están metiendo en nuestra sociedad que nos están haciendo pensar a nosotros. Hay cristianos hoy que se dicen cristianos y al decirse cristianos dicen que pueden ser cristianos y pueden estar a favor del homosexualismo, pueden ser homosexuales. Hay iglesias de pastores homosexuales en Estados Unidos, en México también, ¿verdad?, nada más que no suenan tanto. Y todo este movimiento, ¿por qué? Porque el mundo quiere doblarnos a nosotros. Y la cuestión aquí es que la indicación es a ser fieles y a permanecer firmes. Lo que le pasó a estos jóvenes en Babilonia fue todo un país básicamente, o una estructura sobre ellos. Les pusieron dedo maliciosamente Nabucodonosor ni se había dado cuenta de que esos cuates no estaban adorando a la estatua, y fueron a intimidarlos, ¿verdad? Está este nivel de intimidación donde primero es un mensaje, así se tiene que hacer, y nos resistimos a eso, y luego viene la intimidación de señalar, mira, tal persona es diferente, tal persona no está haciendo estas cosas, y empieza una persecución de nuestro alrededor, y luego va a venir la oposición frontal donde te pueden decir, ¿sabes qué? O esto, o pierdes estas cosas. En el día del fin de los tiempos, las cosas van a ser literalmente de vida o muerte. Cuando se prohíba comprar o vender a quien no se ponga la marca de la bestia, que es la forma de doblarse en adoración al anticristo, es esta última presión del gobierno para, vuelvo a lo mismo, para hacerte querer doblarte y abandonar tu fe. Todo aquel que sea creyente sabe que no lo debe de hacer. Va a haber un grupo de creyentes tibios
que saben que no lo deben de hacer, pero que no van a tener las convicciones y la firmeza en su corazón para mantenerse y van a apostatar. Y la cuestión es que hoy la preparación es para que nosotros no apostatemos, pero mi pregunta siempre es reflexiva, siempre mis preguntas son como que quiero que tú te preguntes a ti mismo y te analices y realmente te preguntes y no me contestes, porque normalmente contestan sí, yo sí. Bueno, ahorita nada más ustedes en su corazón, pregúntate esto: ¿estamos listos para estar delante de una estatua que habla y demanda adoración y no marcarnos? ¿Estaremos listos? Pregúntatelo. Y yo te voy a hacer ciertas preguntas que te van a ayudar a filtrar. Yo me pregunto si aquel cristiano que no ora todos los días y no lee la palabra todos los días va a poder estar firme ese día. Yo creo que no. ¿Sí me entiendes? Porque nuestra firmeza viene de la palabra. Si no queremos diezmar y ofrendar, si buscamos la excusa, no, es que eso era bajo la ley y ya estamos en la gracia, y buscamos la forma de no hacerlo, porque no queremos doblar nuestro corazón en esa área. ¿Ya son 7:50? Okay. No queremos doblar nuestro corazón en esa área. ¿Seremos capaces de decir, estoy dispuesto a que desaparezca del sistema y no pueda comprar ni vender, y no pueda negociar y no pueda tener nada? Sí, me estaba comentando Ale de una persona, ¿verdad?, que su problema es que no quiere cerrar su negocio los domingos. Yo me pregunto, los cristianos que no están dispuestos al domingo dejar de trabajar, dejar su negocio, ¿serán capaces de hacerle frente a esto? El cristiano que no llega temprano a la reunión porque tiene otras cosas más importantes, no porque viene saliendo del trabajo. ¿Okay? Grecia ya se sintió así amenazada. Hay gente que viene saliendo y es normal. Yo me pregunto, aquel que está en su casa y nada más porque no, ¿me explico? Porque no hizo tiempo, porque ya son las 4:15 de estas. Mi pregunta es la de siempre: ¿llegarías igual de tarde si te prometen 20,000 pesos llegando a ese lugar? Yo creo que no. Sí, porque cuando yo he tenido que ir a cobrar un dinero al banco, estoy ahí antes de que abran. Sí, Scotiabank, 8:20, a ver, 8:30, ya estoy ahí viendo a la señora que barre, saludándola de afuera, ¿verdad? Así como que ahorita entro, ¿verdad? Porque dice un viejo y conocido proverbio: el interés tiene pies, ¿verdad? No es un proverbio cristiano, es un proverbio de alguien más. Entonces, estos jóvenes son sometidos, son acosados, y la respuesta de ellos es increíble. Viene Nabucodonosor, y lo primero que hace Nabucodonosor, que hace mal, es retar a Dios en cierta forma. Dice, no hay Dios que lo salve de esto. Ya desde ahí se ejecutó él solo, ¿verdad? Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo, no. Hay muchas veces en la Escritura, esta no es una de ellas, pero hay una ocasión en la Escritura donde están peleando contra el rey asirio precisamente, y está de rey está, creo que es Acab, y Acab no se prepara para la guerra, y le dice Dios, mira, nada más porque aquel pueblo me retó y dijo que Dios solo los podía salvar en valles y no en montañas, te voy a dar la victoria, pero no es por ti, ¿sí? Es porque ellos me retaron. Aquí los jóvenes sí se presentan bien. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego representan al cristiano que no se va a doblar. Hay varias cosas que nos quieren doblar. Una es la presión de la gente, la presión de la familia. ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos si nuestra familia a nuestro alrededor tal vez no era cristiana o no está siendo cristiana, y te presionan, te demandan, te acosan para que dejes esa fe? ¿Sí? Y uno tiene que mantenerse ante ahí, y hay veces que uno dice, ya quisiera mandar todo al cuerno, ¿verdad? Y decir, sí, ya, está bueno. Pero es mantenerse firmes. Está la presión de gente a nuestro alrededor. Hay amistades que nos presionan, hay amistades que vienen a ser tentación, que vienen a ser tropiezo, para que, es más,
yo no sé por qué pasa esto en los jóvenes inmaduros. El mismo nombre me da la respuesta, es por inmadurez. Pero basta con que le digas a tus amigos que no tomas, ¿para qué? Para que se empecinen a hacerte tomar. Esos somos los jóvenes. No tomas, ¿verdad? Cuando yo tomaba, no tomas. Vamos a ver si realmente no tomas. Y era una presión, ¿verdad? Y luego ya cuando me convertí yo, ya no tomo. Antes sí, ya no. Ya no. Y una presión, ¿verdad? Para que tomara. Me acuerdo que hubo un amigo que me puso así, literalmente agarró un cigarro y me lo puso en la boca prendido para que fumara otra vez. Y estúpidamente yo no debería haber estado ahí. Eso fue lo que aprendí después. Ni siquiera debería estar junto con esos amigos. Ya después me separé de ellos. Pero hay un momento de presión. Ahora también te quiere doblar la tentación, el ofrecimiento de algo bueno, el ofrecimiento de algo si no sirves a Dios, el ofrecimiento del camino fácil. La semana pasada te hablaba de eso. ¿Para qué? Para que te dobles en tus convicciones. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abed-Nego le responden al rey y le dicen: nuestro Dios nos puede librar. Número uno, estos jóvenes estaban plenamente conscientes, y eso es lo que la iglesia de hoy necesita recobrar, una conciencia de quién es Dios y del poder que tiene Dios. Porque cuando tú sabes quién es Dios y eres consciente del poder que tiene Dios, no te pueden intimidar, no te pueden amedrentar. Es como David, que vio a Goliat y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que esté insultando al Dios de los cielos? ¿Por qué no le han callado la boca? No, pues es que nadie puede. Pues denme a mí, yo voy y me echo el tiro. Y los hermanos: David, no sabes nada de la guerra. Pues no sabré nada de la guerra, pero yo voy en el nombre del Señor. Cuando viene contra Goliat y le hace frente, le dice: tú vienes a mí con palos, vara y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue lo que lo tronó. Y todavía le dice: esta tarde las aves comerán tu carne. O sea, el pastorcito, me explico, no era ni siquiera todavía un soldado, nada más cuidaba ovejas, pero sabía quién era él. No, sabía quién era Dios. Cuando tú y yo sabemos quién es Dios, entonces es más fácil mantenernos firmes, porque sabes que a lo que te estás manteniendo firme vale la pena. Muchos de nosotros cedemos en nuestras convicciones porque no estamos conscientes de quién es Dios verdaderamente. Un joven soltero que sabe quién es Dios se va a mantener para andar con una persona que ame a Dios y no va a estar en yugo desigual. Me explico, porque sabe quién es Dios. Es que me voy a quedar. Es que no hay gente, no hay chavos o chavas en la iglesia. Es que los del mundo son más atractivos, o los del mundo son más caballerosos, o son más interesantes, o lo que sea. Podrán ser mejores, pero se van a ir al infierno. Y podrá ser un soquete, pero va a estar en el cielo. Entonces, y Dios va a bendecir una unión en yugo igual y jamás en yugo desigual. De tal manera que necesitamos saber quién es Dios. Vuelvo a lo mismo, la persona que se mantiene firme ante la oposición. Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido sus negocios por no ser corrupto, porque es para Dios. ¿Sí? Ellos dicen: nuestro Dios nos puede librar. Pero me encanta lo que dice después, se me hace todavía más increíble. Le dice: y si no, de todas formas, no nos vamos a doblar. Ese "y si no" a mí me cambió la vida. Porque es muy fácil decir, o sea, si tú y yo si Sadrac, Mesac y Abed-Nego hubieran leído Daniel 3, pues no tendrían ningún problema, porque ya saben cómo acaba la historia. Pero ellos no sabían qué iba a pasar. Tenían la fe de que Dios los podía rescatar, pero había un "y si no". Y ese "y si no" no es que no tenga fe, ese "y si no" es que mi fe es tan grande que no depende de lo que Dios hace o no hace, es que Dios es Dios. Y si Dios no me rescata y me deja morir ahí, yo muero como mártir en el horno de fuego, porque Dios es digno de mi vida. Eso es lo que ellos estaban diciendo.
Porque es bien fácil servir a Dios cuando Dios te enfermas y Dios te sana. Pero ¿y si no te sana? ¿Y si te mueres del cáncer que te da? Porque Dios ha permitido que cristianos enfermen de cáncer y mueran de cáncer. Julio Melgar murió de cáncer. Y ahí tienes a medio farándula cristiana profetizándole que Dios lo iba a sanar y hasta retando a Dios. No recibimos un no como respuesta a Dios. Yo no sé cómo no se abrió la tierra y se la tragó a ella y a todos los músicos, ¿verdad? Y está mal querer que Dios sane a una persona. No, no está mal querer que Dios. Si tú te enfermas, yo voy a orar y creer que Dios te puede sanar, pero no voy a andar decretando que Dios te sana si Dios no me lo ha dicho. ¿Sí me entiendes? Porque existe la posibilidad de que Dios decida glorificarse en tu muerte, porque en todo Dios se glorifica. Oye, es que yo siempre he diezmado y ofrendado y mira, estoy batallando en esta parte económica, seguramente Dios va a hacer que me saque la lotería. ¿Y si no? ¿Y si no viene la provisión? ¿Y si sí te embargan la casa? ¿Y si sí te endeudas más? ¿Y si sí tienes que pedir prestado? No, es que aquí dice que tú prestarás y nunca pedirás prestado y que... Bueno, ¿y si sí? ¿Dios sigue siendo Dios? ¿O te vas a amargar, te vas a agüitar y vas a decir, no hombre, ni para qué lo hubieras seguido? Los cristianos de veras saben que hay un y si no. Y el y si no, mi amado, pasa más veces del que no quisiéramos que pasara. Yo he tenido muchos y si no. Mira, yo decía a mis 22 años tranquilamente, para los 25 estoy casado. A los 25 de ministerio a lo mejor me faltan 10. Y si no, aquí seguiremos si Dios es Dios. Amén. ¿Sí me entiendes? O sea, hay deseos en nuestro corazón que aparentemente Dios, uso comillas para los del audio, tendría que cumplir, porque Dios no tiene que cumplirte nada de entrada, ¿no? Pero tendría que hacerlo porque es bueno para ti, porque Él mismo lo ha prometido. Caray, porque hasta cierto punto te lo has ganado. Estás haciendo las cosas bien. Ahí es cuando es difícil. Estos cuates no habían hecho nada mal. Se habían mantenido, habían sido firmes, habían ayunado, estaban firmes con el Señor y ya los iban a matar en un horno de fuego. Pero ellos estaban tranquilos. Esa es la fe que necesitamos tener el día de hoy. Si Dios me bendice, yo voy a estar agradecido. Y si no, yo voy a seguir igual de agradecido. Y yo no me voy a ir por la puerta fácil, ¿verdad? De, bueno, si no pasa esto, pues vamos a abrir la oportunidad a estas otras cosas que Dios no quiere en mi vida, porque pues Él no se movió. Sabemos la historia, me encanta la historia que los meten, mandan calentar el horno 7 veces más, la gente que los avienta se queman ellos, se mueren ellos, ojalá hayan sido los que pusieron dedo, ¿verdad? Y se quemaron ahí, se mueren ellos, y de repente Nabucodonosor dice, oye, ¿no echamos a 3? Yo veo a 4. Y esa promesa me recuerda a Isaías cuando dice, te promete que cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Él nos va a guardar en la hora de la prueba, mi amado, pero guardarnos no es sacarnos de la prueba, es estar con nosotros en la prueba. ¿Te fijas que Dios no los sacó del horno luego? Los acompañó en el horno. Y eso fue un testimonio más fuerte todavía. Ya Nabucodonosor, como con miedo, les dice, Sadrach, están ahí, salgan. Y salen, y me encanta cómo lo narra la Escritura. Lo único que se quemó fueron sus ataduras. Los echaron amarrados y fue lo único que se quemó, y ellos empezaron a andar libres en el fuego. ¿Sí? No hay atadura que te ate, valga la redundancia, si tú eres fiel con el Señor. Su fuego la quema. Estos jóvenes aguantaron el horno de fuego. Me encanta cómo lo dice mi pastor, porque ellos traían un fuego más fuerte en su corazón. Y fuego contra fuego, pues no. ¿Sí me entiendes?
Ellos ardían en un fuego, en una pasión, en un hambre por Dios mayor que el fuego que estaba ahí terrenal, y no les hace nada. Dice que ni siquiera uno de sus cabellos se quemó, ni olían. Yo prendo una carne asada y se me queman los pelitos de aquí, ¿verdad? Con el carbón, y sales apestoso a carbón. Imagínate estar adentro de un horno de fuego. Salen y Nabucodonosor los ve y vuelve a glorificar a Dios. Sí, ellos estaban presenciando la ejecución y ve las sombras que están allá adentro, y todavía dice: uno es semejante al Hijo de los dioses. No sabemos qué habrán visto en ese cuarto hombre, ¿verdad? Hay teólogos que dicen que es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Pudo haber sido, o pudo haber sido un ángel, cualquiera de las dos. Lo que sabemos es que es una manifestación del Señor acompañándolos en medio del horno. Y esa es nuestra promesa. Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba, ¿ok? Pero siempre, vuelvo a remarcar esto, porque en verdad a mí me bendijo mucho, porque yo tenía esta mentalidad, tal vez en mi inmadurez, cuando lo escuché por primera vez este mensaje, pero en mi madurez yo muchas veces decía: es que Dios tiene que hacer esto, no en un reto, no en una, o sea, con una honra, me explico, no en un desprecio, ni en una retando a Dios, pero tenía esta idea de: es que me debe de contestar, es que debe de hacerlo, es que es bueno, Dios es bueno, y no, mi mente no concibe que su bondad y su amor y su gracia me permitan pasar por una crisis. Si esa es nuestra mentalidad del Evangelio, no vamos a soportar, porque Dios sí va a permitir crisis a su pueblo, las permite muy seguido. Imagínate el pueblo de Israel en la Alemania nazi, decir: oye, ¿soy pueblo de Dios o no seré pueblo? ¿No crees que muchos dudaron de si Dios estaba con ellos o no? Pues claro que sí, pero ves muchos que se mantuvieron firmes al Señor. Y lo mismo va a ser al final de los tiempos. Va a ser una persecución encarnizada, va a ser mucho peor que Babilonia. La imagen de que el anticristo se hace de sí mismo y demanda adoración, va a ser una presión increíble. Por eso lo importante es prepararnos. El día de hoy es como cuando tienes un examen. Si todos los días estudias, si todos los días haces tu tarea y pusiste atención en clases y todo, llega el examen final, el examen semestral, y pues con un repaso la armas. Pero si eres como yo en prepa, que una noche antes querías aprenderte todo con una jarrota de café, y estudiando, pues no la vas a librar. ¿Sí me entiendes? Podría funcionar como guardar aceite, nada más que es una parábola totalmente distinta, pero pudiéramos decir que es una aplicación, la fidelidad a Dios. Pero aquí el punto de ellos es, volvemos a lo mismo, para terminar, el mantenerte a pesar de las circunstancias. Mantenerte cuando ya sabes que va a estar bien es fácil. Aguantas tantito vara, no sé si me entiendes. Pero mantenerte ahora sí que en la incertidumbre, demanda más fe. Luego hay gente que viene y te dice: no, es que no te sanaste porque no tenías fe. Dale un cachetadón si te dices. ¿Sí? De perdido en tu mente. Porque luego viene gente y te dice eso: no, es que Dios no te respondió porque no, algo oculto tenías. Yo me pregunto: ¿qué tenía oculto Jacob, que fue decapitado? ¿Qué tenía oculto Esteban, que fue apedreado? ¿Les faltó fe a ellos? ¿Les faltó fe a Pedro cuando fue crucificado de cabeza? ¿Le faltó fe a Pablo cuando fue apresado, latillado 3 veces, naufragado otras 2? ¿Has leído cuando dice todas las calamidades que le han pasado?
Habrá tenido falta de fe el apóstol Juan cuando le echaron aceite hirviendo y luego lo dejaron ahí abandonado en la isla de Patmos para que se muriera. Traía pecado oculto. Pues nuestra fe, no digo que esté mal, pero puede estar mucho mejor. Nuestro cristianismo moderno nos hace ser cristianos con muchas niñerías a la hora de la fe. Tenemos que aprender a despojarnos eso y con cosas bien prácticas, ¿sí? Tenemos que regirnos por el gobierno de la palabra y no por nuestras ideologías personales acerca de cosas. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, y te pedimos que Padre, nos aumentes nuestro estilo de fe, Señor. No la cantidad, Señor, sino la forma en la que vemos el cristianismo el día de hoy, Señor. Quita de nosotros tanta farándula, quita de nosotros tantas cosas que vienen del mundo y no vienen de ti, Señor. Desde nuestras ideologías acerca de cosas, nuestros pensamientos, Señor, acerca de la vida, que todo lo filtremos a través de los lentes de la Escritura, Señor. Padre, que pensemos, que actuemos en una fe semejante a la de Cristo. Esa es nuestra esperanza, llegar a la altura del varón perfecto, parecernos lo más que podamos en nuestra vida a Cristo Jesús. Que podamos defender nuestra fe, que podamos mantenernos firmes ante la tentación, ante la intimidación, ante la opresión, sabiendo que tú puedes librarnos, pero si no nos libras, de todas maneras, tú eres Dios y a ti te servimos y a ti te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.